Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la sesión. Autoridades, profesionales, académicas, compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. Gracias por su asistencia. Hoy va a pronunciar una conferencia el doctor don Francisco Carballo y, en representación de la Academia, hará su presentación el doctor don Carlos Alonso Calleja, que es el representante responsable de la sección cuarta a la que pertenece el académico de número, doctor Francisco Carballo. Don Carlos, cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. La mayoría del currículum de Javier, pues ya lo conocemos casi todos. De todos modos, comento lo principal. Javier es catedrático de universidad del área de tecnología de los alimentos, de la Facultad de Ciencias, del campus de Orense, de la Universidad de Vigo. Su docencia... Esto se me ha ido. Ahora. Su docencia, especialmente en los últimos años, está referida al grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y al de Ingeniería Agraria, Agrícolas, Ingeniería Alimentaria. En cuanto a investigación, es un gran experto en alimentos tradicionales, incluyendo en muchas ocasiones temas de desarrollo rural y de sostenibilidad. Presenta 2 patentes en explotación relacionadas con microorganismos que ayudan a elaborar productos cárnicos. Es director de muchas tesis doctorales, tesinas, trabajos fin de carrera, trabajos fin de grado. Ha realizado estancias en el extranjero. Una muy reseñable es una que realizó en el IRNA en Francia, en Julian-Rossas, cerca de París, y era investigación en cultivos iniciadores de legures tipo griego, que son los que hoy en día, esos cultivos iniciadores, tras más estudios, son los que utiliza la empresa Danone. Está ligado claramente, y ya que estamos en la Academia de Ciencias Veterinarias, al concepto de una sola salud. Su esposa, que es veterinaria, trabaja en la Consejería de Agricultura de la Xunta de Galicia, sus hijas son médicas y él mismo es veterinario, bromatólogo, experto en ciencia y tecnología de los alimentos. Y todo esto, tanto los alimentos como su ambiente, sus establecimientos, sus industrias, entrarían dentro del concepto de medio ambiente. Un poco amplio, pero... También ha sido presidente del Grupo de Microbiología de los Alimentos de la SEM durante 8 años y también ha sido 8 años vocal de la Junta Directiva. Es conferenciante habitual en la Academia, creo que ha impartido 4 conferencias, me parece, al menos. Y está muy ligado a la provincia de León, especialmente a Doñar, a este lugar, a la Albaita y al Parque de San Francisco, que ya sabéis que lo tenemos aquí cerca y se alojó durante muchos años muy cerquita. La conferencia es muy interesante, creo que Napoleón tuvo mala suerte, también hubo alguna enfermedad que le vino mal cuando invadió Rusia. Esto es un spoiler. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras. Comentar que hoy voy a leer, porque hay muchísimos datos, muchos nombres, muchas fechas, y además que uno no tiene la memoria que tenía hace 20 años. Y voy a proyectar un PowerPoint con la única finalidad, veréis que no tiene apenas datos, con la única finalidad de poner un poco en contexto las distintas situaciones que voy narrando y demás. Bien, la conferencia se titula Nicolas Appert, cuando la tecnología alimentaria puede cambiar el rumbo de la historia. Es un poco pues, el desarrollo de las conservas, la conserva apertizada, y bajo los auspicios de Napoleón, y bueno, pues, un poco fomentado y un poco provocado por las guerras napoleónicas, esas comentábamos ahora aquí, esos 15 años de la historia de Europa, quizá los años más apasionantes, cuando bueno, pues, emergió ese personaje irrepetible y demás, que bueno, que en verdad que trajo a todo el mundo de cabeza, pero que bueno, estableció un orden y una disciplina, además que no nos hubiese venido ahora en esta
Bien, entonces ya comenzando formalmente, excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, la tecnología alimentaria es tan antigua como el hombre, le acompañó desde sus orígenes en la tierra, ayudándola a prolongar la vida útil de los alimentos y a diversificarlos, permitiéndole hacer acopio de provisiones y afrontar de modo exitoso los periodos de escasez. También las distintas técnicas de cocinado, implantadas de un modo temprano, le permitieron no solo acondicionar los alimentos para el consumo, haciéndolos más fácilmente ingeribles y digestibles, sino también sanearlos y evitar la transmisión a su través de agentes de enfermedad. La tecnología alimentaria moderna es el resultado de la aplicación al procesado de los alimentos de los avances científicos realizados previamente en otras disciplinas básicas como la química, la física o la microbiología. Ha sido la incorporación de estos avances, en definitiva, lo que ha posibilitado que dispongamos en la actualidad de modo permanente de alimentos casi infinitos en su diversidad, sanitariamente seguros, saludables, sensorialmente sorprendentes, plenamente adaptados a nuestras preferencias, necesidades nutricionales y modos y hábitos de vida, y todo ello con un coste económico tremendamente ajustado. Las ciencias básicas han sido así pues, como en tantos otros ámbitos, las que han ido generando un conocimiento que fue más tarde aplicado por el hombre en la solución de sus problemas cotidianos. No obstante, sorprendentemente, en un modo atípico, la historia también nos muestra que en algunos casos el camino recorrido fue el inverso, y fue la simple intuición la que condujo a la solución de los problemas, desconociendo inicialmente las bases científicas de los procesos aplicados y de los efectos conseguidos. Tal es el caso del enlatado de los alimentos, un proceso desarrollado en Francia por Nicolas Appert en los primeros años del siglo XIX. En el año 1809, Francia se encontraba en el momento más dominante de su historia. Napoleón Bonaparte, que había sido coronado emperador de Francia en 1804 y rey de Italia en 1805, vivía el punto más álgido de sus afanes expansionistas. Los ejércitos franceses habían resultado victoriosos en su confrontación con hasta 5 coaliciones sucesivas integradas por sus principales enemigos. Napoleón ejercía sobre Inglaterra un fuerte bloqueo comercial y planeaba una invasión de Rusia que violaba este aislamiento de una manera sistemática. En este momento histórico, el Imperio francés alcanzó su máxima extensión en Europa, dominando de modo directo o indirecto los actuales territorios de Alemania, España, Italia, Suiza, Países Bajos, Bélgica y gran parte de Polonia. El ejército de Napoleón era a la sazón una de las maquinarias de guerra más perfectas de la historia. Los soldados se hallaban en su generalidad motivados y correctamente instruidos. En su instrucción militar se le transmitió una parte del talento innato de Napoleón como estratega y visionario. Esta instrucción era a su vez la que posibilitaba la ejecución de órdenes muy complejas, muchas veces improvisadas en el campo de batalla. Napoleón era ciertamente autoritario, pero sus normas eran más lógicas y menos arbitrarias que las del resto de caudillos de su época, hecho que encandilaba a la tropa y la hacía más proclive a la lealtad y a la obediencia. Sus generales y altos mandos eran cuidadosamente seleccionados y participaban, en cierto modo, de su criterio y de sus cualidades y actitudes. Bien es verdad que Napoleón ya había heredado un ejército francés bien organizado y estructurado. Lázare Carnot, nombrado ministro de la guerra en Francia en 1800 y protector de Napoleón, con una carrera militar previa brillante, tenía una mente superdotada. Con curiosidad, comentar que era ingeniero, matemático, estudioso de la energía cinética y de la maquinaria, y había puesto su visión privilegiada de los espacios, tanto estáticos como dinámicos, al servicio del desarrollo del ejército y sus unidades. Con Carnot, los ejércitos republicanos habían ya avanzado y tenido éxito en todos los frentes, y las victorias previas a la época imperial se debieron también en gran medida a su capacidad de organización y al refuerzo de la disciplina que había promovido. Es cierto también que Napoleón y sus ejércitos se beneficiaron de una situación social y económica envidiables. Francia era a finales del siglo XVIII la cuarta mayor potencia en cuanto a población a escala mundial. Contaba con 27 millones de habitantes frente a los 12 del Reino Unido. Rusia contaba con entre 35 y 40, y ello favorecía el reclutamiento de efectivos para los ejércitos. El despegue de la prosperidad industrial tras la Revolución también facilitaba la recogida de tributos. Finalmente, el siglo XVIII, el denominado siglo de las luces, había sido en Francia prolijo en la ampliación de las fronteras del conocimiento científico, y una buena parte de estos conocimientos generados, tanto básicos como aplicados, habían sido trasladados al desarrollo de armamento, confección de ropa y calzado para los soldados, mejora de las comunicaciones, etc. Sirvan como ejemplos el desarrollo del telégrafo óptico por parte de Claude Chat, que posibilitaba ya en la década de 1790 la comunicación con las fuerzas francesas emplazadas en las fronteras, o el uso de un globo aerostático, el globo L'Entrepreneur, pilotado por Jean-Marie Coutel,
que permitió en 1794 en la batalla de Freudus espiar la posición de las fuerzas enemigas antes de la refriega. No obstante, Napoleón fue innovador en numerosos aspectos. Lo fue en la práctica de la movilidad para enfrentarse en desventaja numérica al enemigo. Redefinió el papel de la artillería en combate, creando unidades artilleras móviles e independientes. Estandarizó los calibres de los cañones, asegurando una mayor facilidad para los suministros y la compatibilidad de las piezas de artillería. También propició, y en este ámbito se enmarca la temática de la presente conferencia, la aplicación de conocimientos científicos a la intendencia de los ejércitos. Ahora bien, el ejército napoleónico presentaba también algunas debilidades objetivas. En el ejército francés de la época combatían soldados de diferentes nacionalidades. Amén de franceses, lo hacían italianos, polacos, belgas, neerlandeses, de los estados de la Confederación del Rin, suecos, daneses, suizos e irlandeses, además de prisioneros rusos, prusianos y austriacos. Era también numerosísimo en cuanto a efectivos. Se estima que entre los años 1792 y 1813 Francia movilizó en su país 1,4 millones de soldados, más 3 millones que llamó a filas en sus países satélites. Una cifra similar, 7 millones, a la que Francia movilizó en la Primera Guerra Mundial. Este ejército se encontraba además muy diseminado. Estaba desplegado en prácticamente toda la Europa continental, fragmentado en multitud de frentes e involucrado en diversas escaramuzas locales. Con todos estos condicionantes, la intendencia, el hacer llegar en tiempo y forma los suministros tanto de materiales como de alimentos a cada punto de actividad, era un verdadero reto y la verdadera limitación de la operatividad de un ejército tan complejo y numeroso. El suministro de armas estuvo bien gestionado durante ese periodo. Existía un ministerio con esa competencia específica, el Ministerio de Armamento y Fabricación de Guerra, que ejercía un control directo sobre la industria de armamento, asegurando la producción suficiente de las armas y municiones necesarias para el abastecimiento de todas las fuerzas. Para la fabricación de las piezas de artillería, cañones, obuses y piezas menores, existían numerosas fundiciones, siendo las de Cresol, Douai, Indre y Liège las más famosas. También se contaba con factorías diversas que fabricaban el armamento menor, mosquetes, carabinas, pistolas, sables, etc., para equipar a la infantería y caballería. Entre todas ellas, la de Charleville, en las Ardenas, fue la más afamada por el volumen de producción y por la calidad de las armas de fuego manufacturadas. Este material podía almacenarse sin dificultad, generando stocks suficientes y transportarse durante largos trayectos. Mediante una adecuada previsión, el armamento podía hacerse llegar así pues en tiempo y cantidad a los lugares donde se necesitaba. Más complejidad entrañaba el suministro de alimentos. Las legumbres y granos podían ser también transportados y almacenados con facilidad. Sin embargo, los alimentos de origen animal, perecederos, no podían ser almacenados durante periodos largos de tiempo, ni transportados a largas distancias. Se requería así pues una producción y suministro acompasados con el consumo, lo que hacía que tuviesen que ser alimentos producidos en proximidad. Napoleón era consciente de que este era el verdadero talón de Aquiles de su ejército y trabajó con todo su empeño en la solución de este problema. En la literatura, ciertamente, no es muy abundante la información presente en relación con la alimentación y el suministro de alimentos en el ejército napoleónico. Los historiadores consideraban esto un aspecto menor comparado con la vertiente puramente bélica, armamento, tácticas militares, batallas, alianzas, tratados y demás, y no prestaron demasiada atención a la hora de reflejar datos e información relacionada. La información que ha trascendido se refiere más bien a situaciones locales y puntuales, como es el caso de lo ocurrido en la Guerra de la Independencia Española. El modo en que se llevaba a cabo el avituallamiento de los ejércitos napoleónicos difería básicamente en función de los entornos bélicos en los que operaban. Cuando se encontraban en terrenos ocupados o en proceso de ocupación, es decir, con una situación bélica de baja intensidad caracterizada únicamente por el ejercicio de la autoridad y mantenimiento del orden público y a lo sumo por escaramuzas ocasionales con pequeñas facciones de los ejércitos locales o con grupos de campesinos organizados, tenían la costumbre de habituallarse en los mismos lugares por donde pasaban o donde se establecían. Ello permitía que las tropas se desplazaran con mayor velocidad y profundidad sin verse condicionadas y limitadas por la distancia a sus bases. Lo primero que hacían los franceses al llegar a los pueblos que ocupaban era requisar los bienes de las gentes autóctonas. En un primer momento, los caballos, y más tarde los hilos y depósitos de alimentos. A continuación, ya contactando con las autoridades locales y contando con su colaboración, se establecían impuestos directos e indirectos. Entre otros impuestos, a cada ayuntamiento se le imponía un tributo mensual para el habituallamiento de la tropa, y eran muchos los ayuntamientos que tenían que vender propiedades o bienes comunales para hacer frente a tales tributos.
En ocasiones, además del impuesto metálico, se apremiaba a los ayuntamientos para el suministro de grano, vino, paja, forraje para los caballos, camas, leña, etc. Además, los invasores incautaban tierras y propiedades a nobles y clero, propiedades que después de usurpadas eran arrendadas o vendidas al mejor postor. Para realizar estas actividades, los franceses nombraban en cada ayuntamiento o comarca un administrador que, entre otras funciones, se dedicaba a cobrar las rentas. Bien es cierto que todas estas actividades se llevaban a cabo bajo frecuentes protestas e impugnaciones de los vecinos. Toda esta recaudación en su conjunto, en muchas ocasiones, rebasaba el cubrimiento de las necesidades de las tropas desplegadas a nivel local y generaba beneficios que se enviaban a Francia. Tras esta descripción, huelga decir que las tropas que se hallaban en tales destinos y situaciones no estaban sometidas a la tiranía de la logística y no tenían dificultades mayores para habituallarse y alimentarse en cantidad y calidad suficientes, aunque ello supusiese una pesadilla para los vecinos y las corporaciones locales. Al proceder los alimentos de requisas y tributos locales, la alimentación de los soldados en estos casos se realizaba siempre con productos de proximidad y no difería significativamente de la de los lugareños: pan, patatas, vino, carne y vegetales frescos e incluso pescado en algunos casos. Con todo, existían regiones que, por su orografía o sus particulares características edafoclimáticas, apenas producían sustento para la población autóctona y su ganadería, y en ellas no podían permanecer fuerzas importantes desplegadas de una manera prolongada. Excepciones a esta manera habitual de proceder fueron la tercera invasión napoleónica de Portugal en 1810 o la invasión de Rusia en 1812, en las que la política de tierra quemada, es decir, destrucción de todo lo que podría ser de utilidad al enemigo en su avance o retirada, impuesta por portugueses y rusos, hizo que el habituallamiento de las tropas napoleónicas se viese tremendamente dificultado, lo que, unido a las bajas temperaturas en el caso particular de la invasión de Rusia, de nuevos efectivos, hizo fracasar esas campañas. Ahora bien, la situación era muy diferente y mucho más dificultosa en las grandes batallas, cuando se encontraban concentrados grandes efectivos humanos en condiciones además de sumo peligro. En estas situaciones, el habituallamiento, el suministro de comida y bebida, era crucial para la supervivencia del ejército y el éxito militar, y tenía que basarse exclusivamente en recursos propios. Tras su consecución, cosa que solía hacerse en la metrópoli francesa o en lugares de producción ubicados en Francia o en sus países aliados, los víveres se almacenaban en bases de aprovisionamiento y seguidamente se trasladaban hasta los frentes. Los ejércitos se alimentaban fundamentalmente a base de pan, carne, fresca o desecada y arroz. Para la bebida se prefería vino u otro tipo de bebidas alcohólicas, evitando así el peligro que podría suponer el consumo de aguas contaminadas. Es decir, que el tifus supuso un azote en determinados momentos y en ciertas campañas. En la mayoría de los casos, los ejércitos eran seguidos en sus movimientos por batallones de retaguardia que transportaban trigo para su molienda y elaboración de pan y ganado vacuno vivo que iba siendo sacrificado de un modo acompasado a las necesidades de carne. Acompañando a la tropa, solían desplazarse también mujeres de servicio, militarizadas o no, las denominadas vivandíes y cantiniers, que preparaban la comida, amén de cuidar la ropa de los oficiales, curar heridos, etc. En las condiciones normales de pleno suministro, los soldados solían portar consigo alimentos para unos 4 días. El suministro de alimentos a las grandes aglomeraciones humanas que caracterizaban las campañas bélicas constituía así pues un problema mayor para el ejército napoleónico. El traslado de los alimentos hasta los frentes no era en ningún caso fácil y estaba siempre sometido a vicisitudes y a la posibilidad de interceptación por el enemigo. Este traslado y suministro tenía una dificultad añadida en el caso de la carne, un alimento altamente perecedero que no podía ser transportado ni almacenado durante largos periodos de tiempo. En tales circunstancias, el suministro fallaba en ocasiones y en la literatura aparecen documentados numerosos episodios de soldados hambrientos que esperaron 2 semanas o incluso periodos de tiempo superiores para recibir suministros. En situaciones tales, el procurarse la alimentación por medios propios, el denominado forrajeo, era la única solución posible para la tropa. El forrajeo incluía la caza de animales salvajes, pesca en cauces fluviales, robo de cultivos agrícolas en el campo, saqueos y pillaje o la compra de alimentos a lugareños. Ahora bien, esta posibilidad desaparecía en caso de que el enemigo practicase la táctica de tierra quemada. No solo preocupaba el aprovisionamiento en sí, sino también la calidad y salubridad de los alimentos que ingería la tropa. Era frecuente el consumo de alimentos en mal estado, putrefactos o portadores de microorganismos y o sus toxinas, particularmente en épocas del año calurosas, que causaban enfermedad, indisposición e incluso la muerte de los soldados. En todos los casos, estas circunstancias mermaban, lógicamente, la operatividad de los efectivos militares.
En 1809, las tropas napoleónicas ocupaban la práctica totalidad de Europa. La observación de toda esta problemática, unida a sus intenciones expansionistas futuras, hizo que Napoleón se interesase de un modo especial en la conservabilidad de los alimentos perecederos. Deseaba básicamente contar con algún procedimiento que permitiese prolongar la vida útil de la carne, facilitando su transporte y almacenamiento durante largos periodos de tiempo e incluso que pudiese ser portada por la tropa juntamente con su equipo y efectos personales. Por otra parte, hasta ese momento, en las travesías marítimas, los soldados se solían alimentar de salazones y ahumados, careciendo de acceso a frutas, verduras y carne fresca. La prolongación de la vida útil de tales alimentos supondría el poner fin a toda esta problemática en los suministros. Con esta finalidad, Napoleón estableció un premio de 12.000 francos para quien propusiese un método eficaz de conservación. La convocatoria nacional fue realizada por resolución de la Société Agricole de 21 de junio de 1809 y posterior notificación oficial de 15 de junio de ese mismo año. El premio o gratificación recayó en la figura de un ciudadano parisino, Nicolas Appert, y fue entregado en 1810 por el conde de Montalivet, ministro del Interior del gobierno napoleónico. La cuantía del premio era muy elevada en la época. Para apreciar su magnitud, baste con señalar que el salario medio anual de un profesor en París, bastantes años más tarde, hacia 1840, era de unos 5.000 francos. Aunque algunas publicaciones dibujan a Nicolas Appert como un modesto pastelero, lo cierto es que se trataba de una persona con una cierta relevancia e influencia en la sociedad parisina de su tiempo. Su trayectoria vital estuvo fuertemente implicada en la actividad política de su época. Barbier en el año 1994 y más tarde García y Adrián en el año 2009 recogen una buena parte de sus datos biográficos y hacen una semblanza bastante detallada del personaje. Según los datos que obran en un pasaporte que le fue expedido el día 12 de diciembre de 1794 por el departamento del Sena, medía 1,68 metros y tenía ojos azules, cabello castaño, una frente amplia, nariz delgada y cara de forma ovalada con manchas de viruela. Noveno de los 11 hijos de una familia de clase media, había nacido el día 17 de noviembre de 1749 en Chalons-en-Champagne, localidad del departamento de Marne, en la región histórica de Champaña-Ardenas. Durante su juventud trabajó inicialmente en la hospedería que regentaban sus padres en su localidad natal, un establecimiento que contaba con 20 habitaciones y llevaba por nombre el Caballo Blanco. Más tarde lo hizo en una fábrica de cerveza que había abierto junto con uno de sus hermanos y finalmente como encargado responsable de la cocina en el domicilio de un noble alemán, el príncipe Palatin, duque de Dos Puentes. De ahí que también sea presentado como cocinero en alguno de sus apuntes biográficos. En 1783, cuando contaba 34 años, vio cómo se consolidaba su afición por la repostería y cumplió su sueño de inaugurar su propia confitería en París. Lo hizo en el centro de la ciudad, en la calle Lombards, cerca de la iglesia de Saint-Nicolas-des-Champs. En esta misma época contrajo matrimonio con Elisabeth Benoist, hija de un también pastelero, con la que tuvo 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Durante los años siguientes, a fin de continuar con su desarrollo profesional, manifestó interés en la vida pública y estuvo muy implicado en los sucesos políticos. Tras el estallido de la Revolución Francesa, actuó primero como portavoz y más tarde como presidente de su división de distrito. En los disturbios de agosto de 1792 y en el asalto al Palacio de las Tullerías, Appert fue igualmente activo, convirtiéndose en oficial de su división, para la que incluso llegó a reclutar a 5 trabajadores de su negocio. Participó en el arresto y juicio a Luis XVI. Fue elegido delegado para vigilar la prisión del monarca e incluso fue también elegido para presenciar su ejecución en la guillotina el día 21 de enero de 1793. Sin embargo, cuando en ese año y el siguiente Robespierre instauró el reinado del terror, caracterizado por una represión extrema contra todos los considerados enemigos de la revolución, Appert se mostró demasiado moderado, lo que le llevó a ser considerado sospechoso y terminó por ser arrestado y encarcelado en abril de 1794. Finalmente, el golpe del Termidor de julio de ese mismo año, que supuso el derrocamiento y ejecución de Robespierre y sus colaboradores más allegados, lo salvó de la guillotina y posibilitó su puesta en libertad y que fuese exonerado de todos sus cargos. Es posible que durante su estancia en prisión comenzase a madurar la idea de explorar la posibilidad de la conservación de los alimentos por un procedimiento distinto de los hasta entonces existentes, que era la deshidratación, la salazón y el ahumado.
Es a partir de este momento cuando inicia sus trabajos y ensayos para el desarrollo del método de conservación. En 1796 abrió un taller en Ivry-sur-Seine, en el Val-de-Marne, localidad muy próxima a París, y allí produjo sus primeros frascos, alimentos embotellados, para comercializarlos en su tienda en París. El éxito rotundo de estos productos lo llevó después a construir una fábrica más grande al sur de la ciudad, en la localidad de Massy, en 1802. Según describe Barbier, esta propiedad denominada de Château d'Amont, el castillo de arriba, constaba de una vivienda, 4 fábricas o talleres y una finca de 4 hectáreas de extensión. Al parecer, esta extensión de tierra estaba dedicada al cultivo de las frutas y hortalizas que después eran conservadas en la factoría, con lo que se abarcaba todo el proceso de producción y conservación de tales alimentos. Los productos tenían éxito y se vendían con facilidad, pero el negocio no despegaba porque, según narran los documentos de la época, Appert era un pésimo administrador. De hecho, en febrero de 1806 se arruinó y contrajo una deuda importante que arrastró el resto de su vida, a pesar de que tras este traspié retomó la actividad. En cualquier caso, los productos de Appert no solo contaban con la buena acogida de los ciudadanos, sino también con algunas secciones del ejército. A partir de 1803, Nicolas Appert había comenzado a suministrar tímidamente a la Marina de Brest y a la de Roquefort sus conservas en los frascos de vidrio. En 1809, cuando se realiza la convocatoria del premio por parte de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior y su método de conservación resulta ganador, la información disponible narra que las autoridades ofrecieron a Appert como alternativa al premio en metálico la posibilidad de conceder una patente para su invento. Appert, que se encontraba en una situación económica comprometida, optó por la dotación económica, dejando su invención sin protección legal alguna. En 1810 recibió el premio de manos del conde de Montalivet, ministro del gobierno de Napoleón. La fábrica funcionó con normalidad, incorporando algunas innovaciones y modificaciones en el proceso hasta 1814, llegando a contar con hasta 50 operarios. Las derrotas de Napoleón provocaron también el declive de Appert. Las tropas alemanas y más tarde las inglesas, al penetrar en Francia, se adueñaron de la fábrica de Massy y la destruyeron totalmente en los años 1814 y 1815. Hundido y destrozado, Appert se refugió en París. Vendió las ruinas de su fábrica, fundamentalmente para pagar sus deudas, y estableció una nueva factoría en un lugar que el gobierno francés le cedió de modo gratuito, un hospital ubicado en París y denominado el Square. Narra Barbier que rescató los baños para agua hirviendo de su antigua fábrica de Massy para instalarlos en la nueva ubicación. De ella fue desalojado 10 años después, a pesar de que solicitó clemencia al Ministerio del Interior para evitar el desahucio. Confuso y amargado, trasladó los baños de agua a otro lugar de París cuya ubicación no aparece completada en la literatura. Ya anciano, solicitó la Legión de Honor, la máxima condecoración de Francia, que había sido establecida por el propio Napoleón Bonaparte en 1802, pero el rey Luis Felipe I rechazó su solicitud. Tras esta humillación pública, abandonó su actividad profesional en 1836 y se trasladó a Massy, pero todavía se había desalojado de nuevo de ahí, trasladándose finalmente a París, donde falleció en soledad y en la indigencia el día 1 de junio de 1841. Al carecer de dinero para unas exequias a la altura del personaje, fue enterrado en una tumba para indigentes, cuya localización exacta no ha podido determinarse. En 1840 había malvendido su negocio a un tal Auguste Prieur, que continuó operando con el nombre Prieur Appert. A su vez, Prieur vendió el negocio a Maurice Chevalier en 1845. En el curso de su vida recibió numerosas distinciones y premios, algunos de ellos con dotación económica. Incluso en el año 1836 el gobierno francés le concedió una renta vitalicia de 1.200 francos anuales. Sin embargo, todos los apuntes biográficos sobre su persona coinciden en señalar sus malísimas capacidades como administrador, lo que motivó su muerte en la más absoluta pobreza. En su honor, la sección de Chicago del Instituto of Technologies de los Estados Unidos de América creó en 1942 un premio que se ha venido concediendo anualmente para distinguir al algún científico destacado en el campo de la ciencia y tecnología de los alimentos. En Châlons-en-Champagne, su localidad natal, se encuentra erigido un monumento en su honor. También lleva su nombre una calle en el distrito 11 de la ciudad de París. Centrándonos ahora en su método de conservación, en sus muchos años como cocinero y responsable de cocina, Nicolas Appert había tenido ocasión de manejar multitud de alimentos conservados y posiblemente fueron las limitaciones de los métodos de conservación hasta entonces empleados y que se reflejaban en las características organolépticas deficientes de los productos obtenidos, lo que le llevó a tratar de investigar sobre un nuevo procedimiento
que permitiese obtener alimentos con atributos sensoriales mejorados. Particularmente los métodos de conservación empleados hasta entonces, fundamentalmente salazón y deshidratación, alteraban el estatus del agua de los alimentos, lo que conducía a una alteración de la textura, dando como resultado alimentos menos jugosos. Aunque carecía de una formación científica, Appert había leído y tenido conocimientos de los trabajos de los químicos alimentarios más importantes de la época, tales como Chaptal, Fabroni, Denard, Villaris o Casals. A los oídos de Appert habían también llegado posiblemente los experimentos y estudios realizados por el microbiólogo italiano Lázaro Spallanzani, con el fin de rebatir la entonces imperante teoría de la aceleración espontánea emitida por el inglés John Lippmann. Entre otras muchas observaciones, Spallanzani había comprobado que los caldos de carne de cordero se conservaban inalterados durante mucho tiempo si se sometían a cocción en el interior de una ampolla de vidrio cerrada. Tales observaciones y descripciones podrían haber constituido el punto de partida para los trabajos de experimentación de Appert que condujeron finalmente a la puesta a punto de su procedimiento. Cuando en el año 1810 recibió la ratificación del Ministerio del Interior francés, cumpliendo una exigencia expresada en el fallo del propio premio, recogió todos los pormenores de su método en un libro que fue publicado ese mismo año por Patrice Dessier en París. La primera edición contaba con 6.000 copias, 200 de las cuales fueron enviadas al Ministerio del Interior, que cedió una a cada una de las subdivisiones territoriales de Francia. En 1811 se realizó una segunda edición de 4.000 copias. Una tercera edición fue realizada en 1813 y una cuarta en 1831. En la actualidad se cuenta con la versión original digitalizada en un ejemplar publicado por la editorial Hachette Livre en colaboración con la Biblioteca Nacional de France. El tratado fue traducido ese mismo año, en 1810, al idioma alemán y más tarde al inglés en 1812, disponiéndose de esta versión en publicación realizada por la editorial Lector House de Delhi, de la India. Nicolas Appert comienza su libro indicando que todos los procedimientos de conservación utilizados hasta entonces estaban basados bien en la desecación, bien en la adición de sustancias extrañas a la composición natural de los alimentos, sal, azúcar, vinagre, que en todos los casos impiden la fermentación y la putrefacción. Comenta a continuación de una manera detallada los inconvenientes de estos métodos. Expone que la desecación elimina el aroma, cambia el sabor de los jugos y vuelve más duro el material fibroso del parénquimo. El azúcar, sea cual sea su sabor, por el mero hecho de ser muy sabroso, enmascara y destruye en parte los otros sabores, y precisamente aquellos cuyo disfrute deseamos conservar. Tal es la agradable acidez de muchas frutas. La sal, dice, imparte un sabor acre y desagradable a las sustancias, endurece las fibras animales y las vuelve indigestas. También aprieta y compacta el parénquimo vegetal. Por otro lado, como es esencial eliminar la mayor parte de la sal utilizada mediante agua, al desalar, se pierden casi todos los principios solubles en agua fría. Solo queda la materia fibrosa o parenquimatosa que, como se ha dicho, queda alterada. El vinagre, dice, solo se puede utilizar en la preparación de algunos alimentos como condimento. Tras esta exposición de las limitaciones de los métodos de conservación preexistentes, asevera que su método no es una teoría vana, sino fruto de la reflexión, la investigación, una larga atención y numerosos experimentos cuyos resultados durante más de 10 años han sido tan sorprendentes que, a pesar de la evidencia adquirida por la práctica repetida de que los alimentos pueden conservarse 2, 3 y hasta 6 años, hay muchas personas que todavía se niegan a creer este hecho. A continuación evoca su experiencia previa como aval de la eficacia de su método. Dice de sí mismo que, educado en el arte de conservar sustancias alimenticias por los métodos clásicos previamente existentes, habiendo pasado mis días en las despensas, cervecerías, almacenes y bodegas de champaña, así como en pastelerías, destilerías y tiendas de comestibles, acostumbrado a supervisar establecimientos de esta clase durante 45 años, he podido valerme en mi proceso de una serie de ventajas que la mayoría de aquellas personas que se han dedicado al arte de conservar alimentos no han poseído. Finalmente relata que después de sus experiencias y sobre todo de su larga perseverancia, tiene el convencimiento de dos cosas. La primera es que la materia del fuego por sí misma tiene la capacidad no solo de cambiar la combinación de las partes constituyentes de las producciones vegetales y animales, sino también la de, si no destruir, al menos detener durante varios años el efecto de la tendencia natural de estas mismas producciones a la descomposición. La segunda es que la aplicación del calor en forma adecuada a todas estas producciones, después de haberlas privado lo más rigurosamente posible del contacto con el aire, produce la perfecta conservación de estas mismas producciones con todas sus cualidades naturales. El proceso ideado
y aplicado por APERT constaba de las siguientes etapas. Primera, introducir en las botellas o frascos de vidrio el alimento que se deseaba conservar. Segunda, cerrar los envases con el mayor cuidado posible, ya que de la hermeticidad del cierre depende el éxito del procedimiento. Tercera, introducir los alimentos así envasados en el agua hirviendo de un baño María durante un tiempo variable, dependiendo de su naturaleza y de la manera que después se indicaba en el libro para el alimento concreto. Y cuarta, retirar los envases del baño María tras el tiempo de tratamiento prescrito. Este tratamiento, en la actualidad, en su honor, se denomina apertización o tratamiento apertizante. Tras esta descripción somera del proceso de conservación propuesto, en el libro se describen las dependencias de su taller con el equipamiento que poseían y los trabajos que se realizaban en cada una de ellas, las características de los materiales usados, así como las particularidades del proceso específicamente aplicado a una amplia variedad de alimentos, carnes, leche, frutas y hortalizas, jugos de frutas, etc. La variedad de productos conservados elaborados por Nicolás Appert en sus talleres de Massy era ciertamente extensa. Appert hace especial hincapié en la hermeticidad del cierre como condición para el éxito del proceso. Dada la importancia de los envases y de los tapones, se detiene también de un modo especial en su descripción. En la descripción de las botellas y de los envases comienza diciendo que eligió el vidrio por considerarlo el material más impermeable al aire y que no se arriesgó a realizar ensayos con ningún otro material. Para la conservación de alimentos líquidos, el envase elegido era del formato botella. En relación con los tapones de corcho, señala que debían de ser de la máxima calidad posible y que era una economía mal entendida el tratar de ahorrar en su adquisición. Por lo que respecta al llenado de los envases, comenta que las botellas que contenían alimentos líquidos no debían rellenarse en su totalidad, debiendo dejar un espacio de unos 7 centímetros entre el nivel del líquido y el borde de la boca de la botella. Este espacio debería de ser únicamente de unos 5 centímetros cuando los envases se rellenaban con alimentos sólidos, carne, caza, frutas y hortalizas. Este espacio, que posteriormente pasó a llamarse espacio de cabeza, tenía la misión de amortiguar el aumento del volumen que el contenido del envase experimentaba durante el tratamiento térmico, evitando así un aumento de presión en el interior y que el envase llegase a estallar o a abrirse por expulsión del tapón. Hechas estas consideraciones, el autor describe con lujo de detalles el proceso de cerrado, la colocación del corcho. Una vez colocado el tapón, este se sujetaba a la botella con un par de alambres de hierro cruzados. También explica que tras el cierre, el corcho se untaba con un compuesto sellador, obtenido por mezcla de cal apagada y requesón. Este compuesto sellador, tras su aplicación, se endurecía rápidamente y hacía que el corcho se impermeabilizase y resistiese al calor húmedo del baño de agua hirviendo. Menciona también que finalmente las botellas se colocaban en el interior de una bolsa de lona o de tela de lino grueso con forma de manguito antes de introducirlas en el baño de agua. Cuando se trataba de conservar alimentos sólidos como aves, caza, carne, pescado, etc., la botella era sustituida por otro tipo de envase, un frasco con un cuello con una boca mayor. Describe seguidamente el tratamiento del baño de agua, que considera la parte más fácil del proceso. Se colocaban en la caldera las botellas o frascos en posición vertical y se llenaban con agua fría hasta el cuello de los recipientes. Se tapaba a continuación la caldera y se hacía fuego debajo. Cuando el baño empezaba a hervir, se mantenía el mismo grado de calor durante el tiempo que requería el alimento que estaba siendo tratado. Finalmente se procedía a apagar el fuego y un cuarto de hora después, con ayuda de un grifo, se extraía el agua de la caldera. Se destapaba la caldera media hora después y los recipientes se retiraban de ella 1 o 2 horas más tarde. Antes de la descripción del proceso específicamente aplicado a los diferentes alimentos, hace unas consideraciones sobre los recipientes que en algunos casos aparecían con defectos o apariencia normal tras el proceso. Describe estos defectos y apunta sus causas que, según dice, podían ser una mala calidad y estructura original del recipiente, un corcho en mal estado, un taponado deficiente, un llenado excesivo del recipiente o un mal atado del tapón. Curiosamente, señala los guisantes como el alimento cuya conservación planteaba más problemas, reparando en la descripción de tales dificultades. En relación con la evolución y aplicación del procedimiento en los primeros años, comentar que Appert, que en muchas ocasiones había dado muestras de su altruismo y desinterés por el dinero, publicó los pormenores de su invención sin ningún tipo de prevención ni reserva. Al no estar protegido por una patente y dada su novedad, utilidad y eficacia, el invento se difundió con una rapidez inusitada. A pesar del bloqueo continental de la época, un contrabandista denominado Gerard tomó 20 ejemplares del libro de Appert, borró el nombre del autor y se los vendió a los ingleses.
El libro fue rápidamente traducido a las lenguas más importantes en aquel tiempo. El método fue así pues probado, ensayado y modificado de una manera absolutamente libre por multitud de artesanos e industriales. Tan solo unos meses después, un comerciante londinense, Peter Durand, realiza el proceso según la descripción de Appert, pero sustituye los frascos de vidrio por envases metálicos, más ligeros y resistentes. Durand presentó al registro una patente que permitía conservar alimentos en vasos de cristal, cerámica, hojalata u otros metales o materiales apropiados. El rey Felipe III concedió la patente con el número 3372. La hojalata, que era inicialmente hierro laminado y recubierto de una capa de estaño, en concreto presentaba ciertamente ventajas indudables frente al vidrio: ligereza, irrompibilidad, mejor conductividad del calor, etc. Appert, lejos de sentirse ultrajado por el plagio y la usurpación sufridos, acogió con entusiasmo estas innovaciones. Incluso en el año 1814, una vez establecida la paz tras la derrota de Napoleón, visitó a Peter Durand en Londres y adoptó él mismo el envase metálico en su fábrica de Massy. Poco tiempo más tarde, Brian Donkin y John Hall, utilizando la patente de Durand, abrieron un pequeño taller de conservas en Bermondsey, un barrio del distrito londinense de Southwark. En el año 1813 firmaron un acuerdo con el gobierno inglés y enviaron a la Armada Británica diversas latas de alimentos para su valoración. Superada la prueba, se realizaron los primeros envíos a Canadá, Australia y otras colonias. Años después, un inmigrante inglés, Thomas Kensett, utilizando el procedimiento, instaló una fábrica en Nueva York y comenzó a poner en el mercado diversos alimentos conservados en latas de hojalata: carnes, frutas, verduras y ostras. Más tarde presentó una patente con su suegro llamado Edgar Dagelt, que fue concedida por el presidente James Monroe en el año 1825. En Francia, el proceso de Appert debería superar todavía la última prueba antes de ser adoptado oficialmente por el Estado y por la Marina. Dissay, otro inventor, había desarrollado un proceso de secado de carne a gran escala y también quería producir alimentos conservados con su método. Este método alternativo fue también probado por las autoridades. Se almacenaron durante 3 años en cajas de madera muestras de carne seca, que fueron finalmente examinadas por los académicos Antoine-Agustin Parmentier, Nicolas Reyes y Antoine-François de Fourcroy. La carne aparentaba estar en perfecto estado, pero las pruebas sensoriales arrojaron un resultado decepcionante. El proyecto de Dissay se detuvo y el proceso de Appert fue el único que se desarrolló. Tras esta reafirmación oficial, los discípulos de Appert, Pierre-Joseph Paulin en Nantes y Quinton y Chartres y de Rodel, ambos en Burdeos, crearían sus propias fábricas de conservas para suministrar víveres a la marina, siguiendo el método de su maestro. Era el advenimiento de la segunda generación de las conservas de Appert. El invento fue especialmente bien acogido por la marina, que tenía dificultades de avituallamiento de las tripulaciones en travesías largas. Hasta ese momento era frecuente embarcar corderos y pollos vivos para el suministro de carne a los enfermos. El invento de Appert había tenido, como ya se ha comentado, una tímida introducción previa en la marina francesa. A partir de 1803, nuestro personaje había suministrado a la marina de Brest y a la de Roquefort algunos tarros de conservas, fundamentalmente en frascos de vidrio. Su aceptación y penetración fue en aumento de tal manera que un despacho del 29 de noviembre de 1822 prescribió el empleo de los frascos de carne de Appert en sustitución de la carne fresca de cordero y pollo. Las fábricas de estos primeros discípulos de Appert fueron inicialmente orientadas a la conservación de carne, pero más tarde se reconvirtieron al enlatado de pescado, fundamentalmente sardina, un alimento cuya conservación en tiempos de paz era más prioritaria que la de la carne, al tratarse de un producto más perecedero y de captura estacional. Pierre-Joseph Paulin fundó la primera fábrica de conservas en Nantes, en la Rue de Salord, en el año 1824. Paulin no fue el inventor de las conservas, pero la literatura le reconoce de modo unánime como la persona que demostró su viabilidad técnica, comercial y económica. En 1836, Paulin produjo 100.000 latas, de las que 36.000 eran de sardinas y 15.000 de verduras. Tal producción representaba los 5/6 de las conservas comercializadas en Francia. En 1838, en una carta al alcalde de Nantes, declaró una producción de 200.000 latas, destinadas casi exclusivamente a la exportación. Por lo que respecta al desarrollo de la industria conservera en Burdeos, en 1822, el gobierno del rey Luis XVIII quiso establecer una fábrica de conservas en esta ciudad para abastecer a la Armada francesa, convirtiéndose más tarde en la primera fábrica de conservas de pescado. La fábrica se construyó según los planos del establecimiento parisino Les Quiens-Berg de Nicolas Appert. Charles Désiré Rodel fue su primer director.
La especialidad de la fábrica era la carne de vacuno con verduras, pero también envasaban sardinas. 10 años antes, Quintón ya había establecido una fábrica de conservas de carne en Burdeos. Este desarrollo temprano permitió a este activo puerto atraer la producción de sardina de toda la costa atlántica y, una vez conservada, expedirla a todo el mundo gracias a sus sólidas redes de comercialización. Tras la muerte del fundador en 1842, su esposa e hijos se hicieron cargo del negocio familiar. En relación con la actividad de la factoría de Quintón, parece ser no fue tan exitosa ni se prolongó en generaciones futuras como ocurrió con la de los otros dos discípulos. Esta quizás sea la razón por la que apenas existen referencias a Quintón en la literatura. En España, el inicio de la industria conservera se produjo un poco más tarde, pero data también de las décadas de los años 20 y 30 del siglo XIX. La primera fábrica española de conservas, completamente de pescado, fue establecida en Oviedo por José María Tubiano en el año 1828. Con posterioridad, en 1836, el empresario vasco Francisco Zuloaga estableció su factoría denominada La Coruñesa en un paraje denominado Areal da Palloza, en la Ponte Gaiteira, en Oza, en la provincia de A Coruña. A partir de 1850 se establecieron algunas otras industrias en Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, destacando la que fundaron en 1861 los hermanos Curbera en la playa de Arealonga, en Chapela, municipio de Redondela, en la provincia de Pontevedra. Hacia 1880 había ya en España unas 40 factorías que fabricaban conservas de pescado apertizadas en envases de hojalata y sobre todo en frascos de vidrio, y radicadas en las 4 comunidades autónomas antes señaladas. Se trataba de factorías generalmente de muy pequeño tamaño, que juntamente con la sardina envasaban verduras, carnes y otros productos, sobre todo en épocas de escasez y capturas de pescado. Hacia esos años, no obstante, la industria conservera española se hallaba muy retrasada con respecto a la francesa. En Rusia, la implantación de la industria conservera fue todavía más tardía. En la década de los años 1830 comenzaron a importarse alimentos enlatados de Francia, Alemania e Inglaterra. Su precio era muy elevado y su consumo un lujo únicamente al alcance de las clases pudientes. Los pioneros de la industria conservera rusa están perfectamente identificados en la literatura. Un industrial francés, François Assibert, abrió la primera fábrica de conservas en San Petersburgo en 1862 y en la década de 1870 consiguió un contrato de larga duración para suministrar al ejército ruso. En 1875 otro emprendedor francés, Malon, instaló su factoría en Yarrow para enlatar hortalizas locales. Más tarde, en 1892, Joseph Kefeli abrió otra fábrica en Balaklava, en la costa suroccidental de Crimea, destinada a la conservación de pescado en este caso. Por lo que respecta a la utilidad del invento para las fuerzas de Napoleón y para los ejércitos futuros, señalar que es evidente que el procedimiento ideado por Appert no llegó a tiempo para evitar las derrotas del ejército napoleónico. Existen informaciones que señalan que algunos soldados franceses hechos prisioneros por el ejército ruso durante la campaña de 1812 portaban consigo recipientes con carne conservada, pero la utilización en las últimas batallas de los tarros de comida elaborados conforme al procedimiento propuesto por Appert parece ser fue muy minoritaria. Tal circunstancia obedecía a razones diversas. Por una parte, la fábrica de Appert no contaba con la capacidad suficiente para elaborar los volúmenes de conservas requeridos para abastecer a un ejército tan numeroso. Por otra, la manufactura del producto era demasiado costosa, inasumible para las dotaciones económicas de la época. Acontecimientos bélicos posteriores, no obstante, pusieron de manifiesto la superioridad que confería en el campo de batalla el hecho de portar alimentos conservados. En la guerra de Crimea, entre 1853 y 1856, los soldados británicos y franceses disponían de conservas, lo que les confirió una ventaja definitiva frente a las tropas rusas que se vieron desabastecidas de alimentos en muchos episodios de esta confrontación. Solo a partir de entonces Rusia reparó en la utilidad de las conservas en la alimentación del ejército. En 1870, la Academia Militar de San Petersburgo comenzó a explorar ofertas de industriales conserveros locales, lo que desembocó, como se ha comentado, en el contrato con el conservero François Assibert. En un afán de dotar de mayor utilidad a la ración enlatada, en 1897 un ingeniero ruso, Evgeny Fedorov, inventó la lata autocalentable. Se trataba de una lata que contaba con un doble fondo, un compartimento hueco y estanco en su base, en cuyo interior se disponía cal viva, óxido de calcio y agua. Cuando se giraba el fondo, el agua se mezclaba con la cal en una reacción fuertemente exergónica y el calor desprendido se transmitía a través del fondo de la lata y calentaba su contenido. En 1915
se estableció la producción de estas latas que eran portadas por los soldados rusos en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Los soldados podían así calentar la lata sin encender un fuego que podía delatarlos. Las latas de sopa autocalentables fueron también usadas por los soldados americanos durante el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el sistema de calefacción era un tubo de cordita que atravesaba la lata y se prolongaba hasta el exterior por una mecha que podía ser encendida con facilidad con un fósforo o con un cigarrillo. Al margen de estos avances, las latas de alimentos apertizadas forman hoy parte de las raciones de combate que portan consigo los soldados de los ejércitos de todo el mundo. Por lo que respecta al ejército de Napoleón, hallazgos recientes nos permiten hacer algunas consideraciones en relación con las causas de su debacle final. En el otoño del año 2001, durante una excavación para ejecutar un proyecto de construcción en el antiguo cuartel del ejército soviético en Vilna, en Lituania, se descubrió una fosa común de la que los antropólogos exhumaron 3.269 cuerpos. La observación pormenorizada de los botones y los fragmentos de su ropa reveló que se trataba de soldados napoleónicos pertenecientes a la infantería y caballería de al menos 40 regimientos. En la fosa común se encontraron botones de uniformes de los regimientos francés, italiano, polaco y bávaro. Tales soldados pertenecían al ejército que emprendió la campaña rusa y habrían sido abatidos a finales del año 1812, cuando se estaban retirando hacia Francia. El examen de los restos óseos de estos cadáveres ha permitido obtener información múltiple y muy valiosa sobre algunas particularidades del ejército que fracasó en aquella invasión. El análisis de sus piezas dentarias reveló que, aunque la tasa general de caries era baja, la ubicación, caries pulpar y el número de lesiones cariosas en varios individuos sugieren una dieta alta en carbohidratos, lo cual parece indicar que el aporte proteico en las raciones era más bien escaso. Parece entonces evidente que la dieta de los soldados no había podido ser mejorada, al menos de forma sustancial, en los últimos años de la época napoleónica. Por otra parte, el análisis de ADN antiguo de piojos, que también fueron encontrados en la fosa común, y de la pulpa dental de los propios soldados, vino a confirmar los relatos históricos de la presencia en las tropas napoleónicas de enfermedades infecciosas tales como la fiebre de las trincheras, causada por Bartonella Quintana, y el tifus exantemático epidémico provocado por Rickettsia prowazekii, agentes ambos vehiculados por piojos que constituían una plaga muy común entre los soldados de los ejércitos de la época. La mala alimentación no fue así, pues, la única causa de las derrotas de los ejércitos napoleónicos. La política de tierra quemada practicada por el enemigo, el frío, en la campaña rusa llegaron a registrarse temperaturas de 37 grados bajo cero, y las enfermedades infecciosas sin duda colaboraron también en el desastre. Ahora bien, nunca sabremos si la generalización del uso entre la tropa de los alimentos conservados por el método de Appert y la implementación de una dieta correcta, por tanto, podría haber mitigado los efectos del resto de contratiempos. El método desarrollado por Appert tenía inicialmente limitaciones que seguramente también colaboraron en que los alimentos así conservados no pudiesen ser utilizados de una forma eficaz por los soldados en las campañas realizadas entre los años 1812 y 1815. Estas limitaciones tenían relación con el envase utilizado y con la manera de llevar a cabo el tratamiento térmico una vez cerrados los envases. Por lo que respecta al envase empleado, el vidrio resultaba un material demasiado pesado y frágil, lo que a buen seguro dificultaba sobremanera el transporte y manipulación por la tropa. Posteriormente también se comprobaría que la capacidad de conducir el calor a su través, importante para la rapidez y eficacia del tratamiento térmico, tampoco era muy satisfactoria. Además, el sistema de cierre, un tapón de corcho fijado con un par de alambres de hierro cruzados, no era del todo robusto. Resistía el tratamiento térmico y una manipulación cuidadosa de los envases una vez retirados del baño María, pero podía abrirse cuando los envases se manejaban con poco cuidado o de una manera apresurada. La apertura accidental de los envases suponía obviamente la recontaminación de su contenido y el deterioro subsiguiente. Por lo que respecta al modo de llevar a cabo el tratamiento térmico, su aplicación en un baño de agua hirviendo abierto a presión atmosférica implicaba que la temperatura de tratamiento nunca superase los 100 grados centígrados. Estas temperaturas, aplicadas durante los tiempos elegidos para cada producto, a veces resultaban insuficientes para destruir en su totalidad los agentes de deterioro, particularmente cuando los alimentos a conservar portaban gérmenes esporulados con una termoresistencia mayor, cosa que era frecuente en los alimentos vegetales. La supervivencia de gérmenes tras el tratamiento implicaba su desarrollo durante el almacenamiento posterior y la alteración del producto. Bien, es verdad que este problema podía solucionarse prolongando los tiempos de tratamiento, pero esta medida repercutía negativamente en las propiedades organolépticas y en el valor nutritivo de los alimentos conservados. El vidrio
inicialmente empleado por APERT, fue pronto sustituido por envases metálicos. El vidrio presentaba deficiencias objetivas, en la actualidad claramente dilucidadas por la ciencia de los materiales. Aparte de su fragilidad, su coeficiente de conductividad del calor es bajo, lo que enlentece la transferencia de calor durante el tratamiento de los envases. Además, presenta valores de coeficiente de dilatación térmica también bajos, lo que puede plantear problemas cuando en el curso del calentamiento o enfriamiento de los envases existen diferencias apreciables de temperatura entre la cara interna y la externa de los mismos. Estas diferencias de temperatura pueden generar tensiones de hasta 350 atmósferas que hacen que el envase estalle, el denominado choque térmico, echándose a perder el contenido y generando pérdidas económicas considerables. El vidrio, finalmente, ofrece una escasa protección frente a la luz, produciéndose bajo la acción de esta pérdidas de nutrientes y deterioro de la calidad organoléptica por reacciones de oxidación. Bien, es verdad que esta deficiencia puede mitigarse empleando vidrios coloreados, pero estos no dejan apreciar correctamente el contenido del envase desde el exterior, con lo que la principal ventaja del vidrio como material de envasado desaparece. En sustitución del vidrio, se utilizó inicialmente la hojalata. La hojalata posee propiedades mejoradas con respecto al vidrio en cuanto a conductividad del calor y dilatación térmica. También ofrece mayor resistencia a la fractura y una protección total frente a la luz. Partiendo de la hojalata como material, se fue construyendo y perfeccionando un envase legendario todavía empleado como éxito en la actualidad, el denominado lata o bote sanitario. El bote sanitario se construye por inserción de un fondo cilíndrico, de un cuerpo cilíndrico en un fondo circular. El cuerpo se obtiene a partir de una lámina rectangular de hojalata mediante una operación de engatillado, martillado y soldaduras sucesivas. Tras obtener el cuerpo, este se somete a un rebordeado que genera dos pestañas, una en el borde superior y otra en el inferior. El fondo y la tapa son en ambos casos láminas de hojalata de forma circular que tras el corte se someten primeramente a un rebordeado generando un pequeño depósito o acanaladura en el borde en todo su perímetro, en el que a continuación se deposita caucho líquido o una emulsión de caucho que al secar genera una junta elástica. En este sentido, constituye un hito en el perfeccionamiento de este tipo de envase la primera patente de una mezcla de goma diseñada con este fin en Estados Unidos en el año 1897. Una máquina cerradora va colocando después un fondo sobre cada uno de los cuerpos, seguidamente un mandril presiona el fondo sobre el cuerpo al tiempo que el reborde del fondo se sitúa por debajo del reborde del cuerpo. A continuación, una moleta que presiona lateralmente termina formando un engatillado y se generan 5 espesores de pared. Así pues, la inserción del fondo en el cuerpo se realiza con la única ayuda de la junta elástica de caucho, sin que medie soldadura alguna. El eliminar las soldaduras de plomo empleadas en los envases primitivos y que podían provocar intoxicaciones severas a los consumidores fue también un gran avance. La hojalata tampoco es un material perfecto, que permite un cierre hermético, una buena transferencia del calor y protección frente a la luz, se deforma con facilidad, lo que hace que los envases sufran con frecuencia abolladuras al recibir impactos. En ocasiones la cobertura de estaño se pierde y el hierro se oxida, comprometiendo esta oxidación la integridad del envase e incluso la salubridad del contenido. Bien, es verdad que los envases pueden recubrirse interiormente con barnices anticorrosión de uso alimentario que soportan el contacto con el alimento sin ningún tipo de migración hacia él. Aunque la hojalata sigue empleándose modernamente y en conservas de calidad en particular, se ha ido sustituyendo por otros materiales como aluminio o acero inoxidable, siempre para la fabricación de envases de estructura similar a la descrita. Estos materiales, si bien siguen adoleciendo de falta de rigidez, se deforman con facilidad bajo impacto, son totalmente resistentes a la corrosión y presentan una conductividad térmica elevada, particularmente el aluminio. Acero y aluminio, no obstante, presentan la desventaja de su elevado precio. El último avance en envases de alimentos para su ulterior esterilización lo constituyen los envases tipo bolsa. Estos envases, de los que el más frecuente es el comúnmente denominado Toy-Pack, están generalmente constituidos por una bolsa formada por 3 capas de diferentes materiales. Generalmente de dentro a fuera, una capa de polipropileno, una segunda capa metálica, generalmente de aluminio, y una tercera de poliéster termoplástico, por lo general tereftalato de polietileno. Tras la introducción del alimento, la bolsa se cierra por termosellado como paso previo a su esterilización. Sus principales ventajas son la ligereza y el menor coste. Son ya de uso común en alimentos para mascotas y su empleo en la esterilización de alimentos para el consumo humano está siendo ensayado con éxito. Con todo, parece seguro que la hegemonía del envase metálico va a mantenerse de un modo incontestable durante las próximas décadas. A sus bondades tecnológicas ya señaladas, el envase metálico es una ventaja medioambientales no menos importantes. Posibilidad de reciclaje de un modo indefinido sin perder sus propiedades, menor consumo energético en su producción, total biodegradación
Eso sí, las tecnologías emergentes, como la impresión 3D, podrían tener una aplicación futura en la construcción de estos envases. Ello permitiría una mayor flexibilidad en los diseños, haciéndolos incluso personalizados para las distintas marcas o particularizados para cada producto, reduciendo además los costes y tiempos de producción. Por otra parte, la tecnología desarrollada en las últimas décadas permite esterilizar los alimentos antes de su envasado, particularmente alimentos líquidos, y realizar después un envasado aséptico en envases estériles, lo cual permite igualmente prolongar su vida útil de una manera prácticamente indefinida. Bien, es verdad que resulta opinable el considerar todos estos avances como un perfeccionamiento del método de Appert, por lo que no profundizaremos en ellos en la disertación presente. En relación con la temperatura de tratamiento, la imposibilidad de realizar tratamientos a temperaturas superiores a 100 grados centígrados suponía un hándicap importante. Para paliar esta limitación, inicialmente se ensayó la aplicación del tratamiento en un baño de agua que contenía clorocálcico. La presencia de esta sal elevaba el punto de ebullición del agua y permitía realizar el tratamiento a una temperatura ligeramente más elevada. Esta innovación fue, no obstante, rápidamente abandonada debido a la elevada casuística de ruptura de los envases. El problema quedó definitivamente resuelto con el desarrollo del autoclave, una cámara en cuyo interior se encuentra vapor de agua sobre presión que, al condensarse sobre los recipientes, eleva su temperatura hasta el valor de tratamiento. El autoclave tiene su origen en los trabajos de Denis Papin, un físico francés que ejercía su actividad en el laboratorio de Robert Boyle. En el año 1679 desarrolló en Londres un invento que denominó el steam digester. El steam digester o marmita de Papin, también aparece así en la literatura a veces descrito, es también considerado unánimemente el precursor de la olla express actual. Se trataba de una olla que podía cerrarse herméticamente con ayuda de un sistema de tornillos. En su interior se calentaba agua y el vapor generado aumentaba la presión hasta un valor precalculado. La presión en el interior se limitaba con ayuda de una válvula que se abría dejando escapar el exceso de vapor cuando se alcanzaba un valor previamente fijado, generalmente entre 50 y 100 kilopascales. Cuando alcanzaba el valor señalado, la presión era capaz de levantar un contrapeso que hasta ese momento cerraba el orificio de salida del vapor en la válvula. Así se podía mantener la presión y, por lo tanto, la temperatura constante en el interior de la marmita durante el tiempo que durase el proceso de cocción. Al encontrarse en el interior de la olla a presiones superiores a la atmosférica, el agua ebullía a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, lo que permitía reducir los tiempos de cocción de los alimentos y realizar tratamientos más intensos. Papin describió su invento en un manual publicado en el año 1682. En la actualidad contamos con una versión de esta obra en formato digital. Papin, que a la postre resultó más reconocido por otra de sus invenciones, una máquina de émbolo accionada a vapor, presentó su invento a la Royal Society de Londres en 1681, lo que le valió para entrar a formar parte de esta institución. Sin embargo, su innovación no prosperó y quedó finalmente como un avance científico más. Su fracaso inicial cabe ser atribuido, no obstante, a la heterogeneidad de los fuegos en los hogares de la época y a la multitud de accidentes domésticos acaecidos, provocados en algunos casos por fallos de la válvula, pero también, en la mayoría de ellos, por la mala praxis de los manipuladores. La evolución del steam digester hasta el autoclave de esterilización con vapor empleado en la actualidad en industrias y laboratorios contó con las aportaciones y desarrollos realizados por otros científicos ilustres. El 9 de abril de 1820, Pierre Alexandre Lemar presentó una patente de un aparato que denominó autoclave marmite. Más tarde, el 28 de diciembre de 1852, Raymond Chevalier Appert, sobrino nieto de Nicolas Appert, presentó otra patente para la práctica de esterilización bajo el título autoclave con manómetro especial. Este modelo incorporaba un manómetro que permitía la matriz de la regulación de la presión y de la temperatura, por tanto. Este prototipo sería modificado y mejorado años después, en 1879, por Charles Chamberlain, discípulo y colaborador de Louis Pasteur, para su uso en la esterilización de material y medios de cultivo en un laboratorio de microbiología. Este modelo derivaría finalmente en el autoclave vertical de Lepeus, de uso generalizado en la actualidad en laboratorios médicos y farmacéuticos. Los autoclaves industriales actuales permiten operar a diversas temperaturas, elegirse a voluntad en función de la presión de vapor alcanzada en su interior durante el tratamiento. Su disposición puede ser horizontal o vertical y pueden operar en discontinuo o de un modo continuo. En estos dispositivos, sistemas sofisticados de mecatrónica industrial permiten un control preciso de las temperaturas y tiempos, adaptando rigurosamente el tratamiento a las necesidades para la estabilización de cada conserva.
La perfección de estos controles, juntamente con el rigor en el cálculo de las necesidades de tratamiento para el alimento, permite la obtención de productos, cada uno en su capacidad de conservación, unas características sensoriales, olor, aroma, textura, mínimamente modificadas e incluso mejoradas para lograr auténticas delicadezas gastronómicas. El invento de Nicolas Appert no ayudó de forma sustancial a Napoleón y a sus afanes expansionistas y no logró así pues variar de forma radical el curso de la historia, pero sí tuvo una importancia decisiva en el devenir social y económico de amplias zonas de algunos países en los decenios siguientes. La capacidad transformadora de la sociedad que tuvo la industria conservera está plenamente documentada en los casos de Francia y España en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. La industria conservera tiene en la actualidad un peso importantísimo en el panorama mundial, suponiendo los alimentos enlatados un mercado anual de 99.300 millones de dólares. En España reviste especial importancia la industria conservera de pescados y mariscos. Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, ANFACO, la producción de las empresas españolas del sector conservero de pescados y mariscos en el año 2024 alcanzó las 308.506 toneladas métricas con un valor de 1.880 millones de euros. Con estas cifras, España se sitúa como primer productor de la Unión Europea y segundo a nivel mundial, solo superada por Tailandia. La sardina, que inicialmente suponía el mayor volumen y valor de producción, ha dejado de ser la especie reina, cediendo su hegemonía al atún. Según esta misma fuente, el atún fue de largo la especie más transformada en ese año, seguido de la sardina y sardinilla, mejillón, caballa, calamares y chipirones, pertrechos, almejas, pulpo y navajas. De acuerdo con la misma fuente, las exportaciones del sector en ese año alcanzaron las 233.720 toneladas métricas, con un valor de 1.502 millones de euros. España se sitúa a la cabeza de los países exportadores en la Unión Europea, ocupando el quinto lugar mundial. El principal destino de tales exportaciones fueron los países de la Unión Europea, pero también países terceros, Estados Unidos, Reino Unido, Marruecos, Suiza, Mauritania y México. La mayor parte de las industrias se sitúan en Galicia, un 57,2%, seguida de Andalucía, 7,8%, Cataluña, 7,4%, País Vasco, 6,6%, Madrid, 4,1%, Murcia, 3,3%, Cantabria, 2,9%, Valencia, 2,5%, Navarra, 2,5%, Asturias, 1,6% y Aragón, 1,2% del total. El tamaño de las empresas está muy polarizado, coexistiendo grandes empresas, pequeñas en número, con un número elevado de pymes. Las grandes empresas, que son en torno al 18% del total, acaparan hasta el 75% de la producción y emplean al 65% de los operarios del sector. Por lo que respecta al sector de las conservas vegetales en nuestro país, según datos aportados por Alimarket en el año 2025, la producción de las empresas españolas del sector conservero de vegetales en el año 2024 alcanzó las 149.973 toneladas métricas con un valor de 708 millones de euros para las hortalizas y las 43.818 toneladas métricas con un valor de 153 millones de euros para las frutas y sus elaborados. De acuerdo también con los datos de Alimarket, dentro de las hortalizas el tomate fue el producto más transformado, seguido del pimiento, el espárrago, la judía verde, guisante, champiñones y setas y el resto de productos. Por lo que respecta a las frutas y sus derivados, las frutas en almíbar fueron los productos más procesados, seguidos por el membrillo, jalea y dulces de frutas. Más del 50% de la producción del sector se destina a la exportación. El principal destino son los países de la Unión Europea y los Estados Unidos de América, pero es cada vez más frecuente la ampliación a mercados más exóticos como países asiáticos y de Oriente Medio. Y ya como conclusiones, comentar que el afán expansionista de Napoleón propició, amparó y potenció el desarrollo de uno de los sistemas de conservación más comunes e importantes de los alimentos, el enlatado o apertización. El impulso dado por Napoleón al procedimiento y su adopción en los alimentos destinados a sus tropas no le permitió eludir sus últimas derrotas que arruinaron sus sueños y sus objetivos, evitando que la historia tomase unos derroteros diferentes a los finalmente seguidos. Sin embargo, la posterior aplicación del proceso a escala industrial ha modificado la faz de amplísimas regiones del mundo, así como el modo de vida de millones de personas, generando un volumen de negocio importantísimo en el ámbito internacional. El proceso, aparte de prolongar la vida útil de los alimentos, permite ofrecer al consumidor una amplia gama de productos sanos, nutritivos y claramente diferenciados. En el futuro, puede que se consoliden definitivamente en la industria alimentaria nuevas tecnologías de conservación como los campos eléctricos pulsados o el tratamiento con altas presiones hidrostáticas. Es seguro, no obstante, que la conjunción de los efectos del tratamiento térmico en autoclave
con la penetración en el alimento de los líquidos de cobertura empleados, ha determinado la aparición de productos con características organolépticas claramente diferenciadas, apreciados, buscados y demandados por el consumidor, que aún seguro seguirán teniendo un nicho de mercado y un impacto económico preponderante. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carballo. Si alguien quiere hacer alguna intervención, andamos un poco retrasados, pero en fin. No nos echa. Nadie quiere intervenir. Para responder a la intervención, a título de curiosidad, lo que comentabas de las tropas francesas que iban desplazándose y en las localidades requisaban todos los alimentos. Hace unos días, la semana pasada, en La Voz de Galicia salió un pequeño artículo en ese sentido y hablaba de que en Corcubión, que como conoces a veces al oeste de la provincia de Coruña, cerca de Finisterre, se había producido la primera manifestación de las mujeres frente a la guerra. Y decía que eso se debía a que estaban por la zona las tropas francesas y estaban continuamente requisando los alimentos de los pueblos de la zona. Y llegó un momento en que ya los hombres dijeron que no. Y claro, se negaron a dar alimentos. Y entonces entraron las tropas a saco, matando a todos los de la zona del pueblo. Y posteriormente querían los hombres seguir luchando y demás, y las mujeres se manifestaron en contra. Y evitaron que los hombres siguieran enfrentándose a las tropas francesas, donde la única opción que tenían era perder y morir. Entonces, a título de curiosidad sobre lo que decías de las Sí, yo he buscado bastante. Bueno, además ahora hay un sistema de búsqueda muy exhaustivo de rastreo y demás. Y en relación, bueno, en relación con las guerras napoleónicas y demás, se encuentra muchísima información. O sea, realmente, alguna de ellas, por ejemplo, lo hablaba ahora con un compañero antes de empezar, esta batalla de Borodino, que fue la batalla grande cuando invadieron Rusia, ¿no? Y bueno, y ahí se terminó sin un ganador claro. Entonces los rusos se retiraron y tenían todo quemado, busco incendiado y demás, entonces les dejaron avanzar, ¿no? Y bueno, esta batalla la describe León Tolstoy en Guerra y Paz, en la novela esta, ¿no? Y realmente creo que esto debería de leerlo la gente joven para que se den cuenta de lo terrible que es la guerra, ¿no? Yo creo que la gente joven de hoy en día pues, les parece que esto siempre fue una balsa de aceite, que siempre hubo alimentos para todo el mundo, que siempre hubo paz y demás. Yo creo que tenían que leer todo esto, ¿no? Pero hay muchísima información relacionada con los aspectos bélicos, las batallas, las tácticas, el por qué Napoleón perdió en Waterloo, porque fue un problema de descoordinación, atacaron o no atacaron de una manera coordinada la caballería y la infantería y demás. Bueno, o sea, si no hubiese ganado, o sea, este hombre era excepcional en cuanto a estratega y demás. Él era inicialmente artillero. Y bueno, y hay todo lujo de detalles y sin embargo, en relación con la alimentación hay muy pocas cosas. Yo te digo que alguna parte de la información la saqué de historiadores que narran de la presencia en Andalucía. La presencia en Andalucía cuando tenían las guerrillas, el cura Molino y empecinaba y dándoles y bueno, y cómo establecían, pues cómo llegaban a los pueblos. Bueno, y esto para la gente también de los compañeros que tenemos aquí de Zotendia y demás, que sois estudiosos del caballo y demás, la importancia que le daba Napoleón a los caballos, ¿no? O sea, y la importancia que le daba, pues él como ser un militar, y importarle sobre todo pues, aspectos de tácticas y demás, la importancia que le daba a los veterinarios, a los albéicares que llevaban, y sobre todo también a las facciones del ejército, a las personas que se ocupaban del adiestramiento de los caballos, de la doma de los caballos. Lógicamente, cuando llegaban a los pueblos, pues incautaban los caballos a los lugareños, pero los caballos eran
absolutamente extraños para sus nuevos dueños y demás. Y de todo esto hay muchísima información, sin embargo, sobre la alimentación. Y, bueno, pues sí que hay varios datos de cómo hacían, ¿no? Nombraban un administrador, pues instauraban impuestos. Muchas veces el administrador estaba entre la espada y la pared, ¿no? Porque era odiado también por sus ciudadanos y demás. El administrador acababa muriendo a manos de unos o de otros, y si lo hacía bien lo mataban los conciudadanos, si lo hacía mal pues los franceses, ¿no? Entonces era todo esto, pero curiosamente que ahí venía la respuesta sobre la alimentación y habitualmente además hay muy poca información. Muchas gracias, doctor Carballo. Ha pintado usted inicialmente un cuadro francés digno de ser pintado por su tocayo Francisco de Goya, en donde se revelan pues, las dificultades y las circunstancias pasadas después por un cuadro histórico de la personalidad inglesa, el aprovechamiento de los recursos, y acabando con la conclusión de que la guerra es un motor indiscutible del progreso de la humanidad. Muchísimas gracias por su conferencia y mi felicitación más efusiva. Gracias a la Academia, gracias sinceras, porque para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias de corazón. Se levanta la sesión.